América, Europa, Asia, África, prácticamente en todos los continentes de nuestro planeta, la Tierra, ha habido civilizaciones que por una causa u otra han acabado desapareciendo. De eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Para ello se estrena con nosotros David Vargas, periodista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con vosotros. Y vamos a hablar de estas civilizaciones, David. Iremos descubriendo y desglosando el porqué, porque además hay diferentes motivos. Sí, son distintos motivos, pero que realmente se suelen repetir bastante y que muchos de ellos, pues eso, colman incluso hoy en día nuestros telediarios. Que era una de las cosas cuando hablábamos, ¿no? Y me decía, es que igual a nosotros, a día de hoy, nos podría pasar. Para ello, también tenemos aquí a Javier Mauri. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Veremos si es posible que a día de hoy, como sociedad, acabemos desapareciendo como una de estas civilizaciones. Vamos a empezar con una que yo no conocía para nada. Ellos estaban en Arizona y se denominaban Anasazi. Se ubicaban en Estados Unidos, entiendo. No sé si proliferaron por algún lugar más. Bueno, ellos se ubicaron en una zona que se conoce como las Cuatro Esquinas, porque justamente coinciden los estados de Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México. Y bueno, los primeros asentamientos comenzaron en torno al 200 después de Cristo, pero bueno, la civilización llegó a su apogeo entre el año 800 y 1100. Bueno, esta civilización de los Anasazi crearon sus primeros asentamientos en el llamado Cañón del Chaco. Y en él encontramos una construcción que es maravillosa, que se llama Pueblo Bonito. Y bueno, es básicamente, tiene forma de media luna y bueno, hizo las veces de hotel para peregrinos. Es muy curioso, llegó a tener 600 habitaciones y entre 5 y 9 pisos de altura. Se calcula que para construirlo hicieron falta unos 250.000 árboles y más de 500.000 de bloques de piedra. Por lo tanto, bueno, que pudieran llevar a cabo esa construcción es bastante impresionante, sobre todo por las ruinas que se encontraron de casualidad unos ganaderos mientras iban paseando sus reses. ¿Y hasta dónde estaban avanzados, por ejemplo, en arquitectura, ya que has mencionado el tema del hotel? Bueno, arquitectura, fueron capaces de desarrollar ese hotel. Después era muy característico de sus asentamientos un tipo de construcción llamada kiva, que era una construcción subterránea a la cual se accedía por un pequeño montículo que creaban ellos con palos de madera, que bueno, después tapaban y solamente quedaba un conducto en el centro que bueno, bajaba con una escalera. Y en las kiva eran centros ceremoniales comunales. Entraban, bueno, varios, ¿no? Un pequeño grupo de Anasazis entraban y bueno, guiados por el chamán, colocaban también peyote en las antorchas que iluminaban la estancia y bueno, pues llevaban juntos sus rituales ahí dentro. También es muy curioso que una parte de la kiva se llama sipapu y es un pequeño hoyo que hay en el suelo que simboliza un portal por el cual creían que llegaba, simboliza el portal por el que los primeros hombres llegaron a la Tierra. ¿Cuántas ciudades llegó a haber de estos Anasazi? Bueno, se han encontrado distintas ciudades, asentamientos había mucho por toda la cuenca. Sin embargo, ciudades realmente importantes han ido siguiendo la evolución de este pueblo, porque es muy curioso, porque parecía que los Anasazi huían de algo. Llegó un punto de su historia en torno al siglo XII que de repente abandonaron Pueblo Bonito y huyeron, huyeron hacia el norte primero, después se desviaron un poco y acabaron en el asentamiento de Mesa Verde, que básicamente es una fortaleza en un acantilado de muy difícil acceso. Y bueno, ahí permanecieron unas cuantas generaciones más y desaparecieron después.
También en Pueblo Bonito, es muy curioso, ¿no?, mencionar, construyeron el asentamiento con un cierto patrón cósmico, siguiendo una cierta orientación de las estrellas, muy típica en tantos asentamientos, y llegaron a construir 800 kilómetros cuadrados de carreteras. Lo que pasa, bueno, carreteras, obviamente, caminos, ¿no?, de polvo, de tierra, pero claro. bueno, no se sabe para qué servían. No se sabe si eran caminos asfaltados, bueno, asfaltados de tierra. Sí, caminos de claro, tierra. sí. Para viviendas, no se conoce, no se sabe por qué. Destaca el camino del cristal, que era un camino recto, que subía, bueno, atravesaba los distintos accidentes geográficos, pero nunca perdía ese sentido recto y terminaba en mitad del desierto, sin sentido aparente. Y bueno, este camino lo decoraron con trozos de cerámicas, porque los Anasazi eran muy famosos por los canastos que hacían y por las cerámicas. Decían que los canastos, ¿no?, eran tan buenos, tenían tanta calidad que podías echar en ellos líquido y los podías transportar. O sea, podrían transportar, por ejemplo, agua. Sí, eso se cuenta, sí. En cuanto a la alimentación, ¿qué comían? Bueno, pues los Anasazi en concreto se desconoce qué comían exactamente, pero bueno... Lo normal, entonces, ¿no?, de la época, ¿no?, la caza, ¿no? Sí, lo normal y un poco también historia oscura, verás. Los Anasazi se ha estudiado por, bueno, diversos troncos y demás que se han encontrado en sus construcciones, que atravesaron periodos de sequía muy intensos. Eso, además de la deforestación que provocaron por sus construcciones, les llevó a tener una gran escasez de alimentos, y en las quivas, en esas construcciones suyas típicas, se han encontrado restos humanos. Llegaron a practicar el canibalismo. Por lo tanto, es muy probable que cuando se fueron a Mesa Verde, cuando se fueron a esas fortificaciones en los acantilados, lo que hicieran fueran huir de otros Anasazi. Pero bueno, también se ha hablado de la posibilidad de que sufrieran un gran caso de histeria colectiva, de que realmente los casos de canibalismo no fueran tantos, pero sí lo suficientes para prender el miedo en toda la población. Y esa, digamos que sería la hipótesis de su desaparición, que se acabaron peleando entre ellos y huyeron unos de otros. Sí, la hipótesis es que fueron varias causas, tanto motivados por esas sequías, esa escasez de alimentos, motivados pues, bueno, por el miedo, por los conflictos internos, al final acabaron desapareciendo. Si bien es cierto que una cultura que estaba en pleno auge acabó desapareciendo en cuestión de muy pocas generaciones. Y hoy en día están los que se llaman sus herederos, los indios pueblo, que bueno, concretamente dentro de ellos son los indios Hopi y los Zuñíes, quienes más se identifican como sus sucesores. Y es muy curioso porque los indios Hopi tienen dos leyendas que se pueden hilar muy bien a esto. Y bueno, la primera de ellas es que dicen que nosotros somos la cuarta de 7 humanidades, que las 3 anteriores fueron eliminadas por los dioses porque se corrompieron, y que a la nuestra le va a pasar lo mismo, y bueno, de las anteriores nosotros como que descendemos de los elegidos por los dioses para salvarse, y que nosotros como no cumplamos nuestra misión, que sería ser capaces de cuidar de nuestro planeta, pues nos ocurrirá lo mismo. Y bueno, la otra leyenda que tienen es que cuentan que en la antigüedad sus ancestros sufrieron mala medicina, es decir, magia negra, y que fue esa magia negra la que les obligó a tener que abandonar sus asentamientos. Me quedo más con la otra teoría, la de la autodestrucción. Javier,
¿por qué somos tan autodestructivos entre nosotros? Yo creo que muchas de las preguntas que nos hacemos hoy en día y que la humanidad se ha hecho desde hace muchísimo tiempo está en la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia, pues quizá haya que interpretarla un poco, ¿no? Lo que estaba comentando el compañero es algo que ha pasado en todas las civilizaciones de las cuales tenemos referencia que han llegado a existir. Pero, por ejemplo, a mí me estaba recordando mucho cuando el tema de Noé, cuando Dios manda un diluvio, porque la humanidad se ha corrompido. No es un pueblo, es la humanidad. Dios con el diluvio universal acaba con la humanidad. No sabemos si es la primera, la segunda, pero ahí termina una y comienza otra, curiosamente. Y el compañero ha dicho, yo creo que es una palabra clave, con los elegidos. Noé, su familia y una pareja de cada animal, que interpreto que puede ser más o menos simbólico. Esto, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos caso a la naturaleza, a la Pachamama, la madre? La madre. Yo a los indios, a esas personas que hemos ridiculizado tanto, para mí eran grandísimos sabios, los sabios más grandes de toda la humanidad, de todos los tiempos. Los Cherokee, los Sioux, los navajos, los apache, eran personas que al agua llamaban hermana agua y al búfalo, hermano búfalo. A nosotros, los occidentales, los europeos, porque Norteamérica fue colonizada por un pueblo europeo, los ingleses, entre otros, en vez de llamar al búfalo hermano búfalo, lo que hacíamos era que los exterminamos de las praderas norteamericanas. ¿Por qué nos hemos alejado tanto de la tierra? ¿Por qué nos hemos alejado tanto de la sabia naturaleza? Y ahí podríamos entroncar con la antigua Wicca, esas mujeres, esos chamanes, esas chamanas, que eran brujas, que eran médicos naturalistas, eran las que cuidaban de la salud de sus aldeas. Sin embargo, llega la Iglesia y los quemamos. Las quemamos vivas, porque adoraban a Satanás. ¿Por qué se ha demonizado el culto a la tierra? ¿Y por qué nos hemos abrazado, por qué hemos abrazado al Dios de la comodidad, al Dios de la corrupción, a nuestra zona de confort? Mire usted, a mí me da igual que talen árboles, pero a mí que no me falten los folios. Esto es comodidad, el hecho de yo coger un papel en blanco, pintar sobre él, escribir sobre él, pero esto tiene un coste. Y esta zona de confort es la que me evita pensar en ese coste. Y como además no hacemos más que tocarle las narices a la Pachamama, a la madre naturaleza, pues es todo lo que nos está viniendo. Y fíjate que lo que nos va a exterminar no es la naturaleza en sí, ni es el uso que hacemos de ella, es la tecnología. Mira, para el año 2024 va a haber en el mar más mascarillas que plásticos en todos los tiempos, en el 2024. A eso suma toda la cantidad de plásticos, que el plástico es un material muy, muy puñetero, se deteriora a lo largo de cientos de años, es casi indestructible. Pues yo lo quemo, sí, pero no lo destruyes. Podrás quemarlo, va a variar su morfología, pero sus moléculas siguen siendo las mismas. Tú no tienes narices de destruir el plástico. Y eso es lo que nos va a matar, la tecnología, no la madre naturaleza. Lo que nos va a matar no son los tsunamis, no son los grandes incendios, es la tecnología que hace que estemos despoblando todos los bosques y toda la naturaleza. Ahí queda la reflexión de Javier, una tesis, como te digo siempre. Y mientras hablaba, yo pienso y me quedo con una cosa, a ver cómo lo expreso,
que quizás sea mucho más sencillo conectar con esa naturaleza que tú mencionas cuando uno viaja y viaja a países o lugares que para nosotros los occidentales están subdesarrollados. Mucho más sencillo conectar con la naturaleza en Costa Rica que en España. ¿Por qué? Yo creo que aquí, digo Costa Rica, sí, digo el Sáhara sí. y cualquier país que para nosotros esté subdesarrollado. Aquí David, perdona, en cuando quieras puedes intervenir, ¿eh? Sí, sí, vale. Aquí uno de los grandes problemas que tenemos en Occidente es la educación, ¿no? Uh-huh. Aquí se nos educa al placer. Todo lo que sea placer, todo lo que sea placentero es bueno. Luego todo lo que sea cómodo también es bueno. Y lo fácil no es siempre lo mejor. Lo cómodo no es siempre lo mejor. ¿Qué es mejor? ¿Irte a una frutería y comprar tus tomates en una sociedad de consumo, en una sociedad de producción? ¿O sembrarte tú y doblarte tú para quitar la hierba de esa mata de tomate que has sembrado en tu casa, en tu huerto? Hombre, pues es mucho más cómodo ir y comprar. Lo que pasa que para eso, amigo mío, tienes que tener dinero. Y fíjate, uno de los grilletes, hay dos grilletes que nos pusieron para que el hombre se alejara de la Pachamama, de la madre tierra. Un grillete es el dinero. El dinero es lo que nos ha esclavizado. Todo tiene un precio. ¿Qué precio tiene la dignidad? ¿Qué precio tiene la belleza? La brisa al atardecer, que aquí en estos pueblos le llaman marea, que era cuando tiraban el trigo para que la paja se separara del grano. El atardecer, esas brisas que se levantaban, se llama marea. Bueno, pues ese es un grillete. Y el otro, que va a acabar con quitarnos la poca libertad que disponemos ya, es que nos quiten el dinero, que digitalicen el dinero. En el momento en que digitalicen por completo el dinero y desaparezca el dinero físico, nos controlarán por completo y nos habremos alejado de la madre tierra para todo, porque todo estará manufacturado. No tendremos ninguna producción natural hecha por nosotros mismos. Y esto lo estamos trasladando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Algunas veces te encuentras con anuncios publicitarios que son inteligentes. Son pocos, muy pocos, pero algunos merecen un Goya. Te lo digo sinceramente, porque no hay Goya en el mundo publicitario, pero yo lo daba. No sé si recordáis aquel niño que andaba jugando por un bosque y se encuentra un palo, algo natural que no ha sido fabricado por el ser humano. La comodidad trae consigo la esclavitud porque no hemos sabido dar uso a las nuevas tecnologías y es lo que nos está esclavizando. También, si puedo intervenir, que nos hagamos tan dependientes de las nuevas tecnologías, que externalicemos tanto, ¿no?, esas producciones que necesitamos, ¿no?, para sobrevivir, nos hace muy vulnerables. Hace poco lo hemos visto con lo que pasó en el canal de Suez, cómo un barco puede parar el mundo entero. ¿Por qué? Pues porque no somos autosuficientes, dependemos del comercio mundial para poder seguir funcionando. Y quien dice lo del canal de Suez es que pueden pasar cualquier otra cosa más. Entonces, igual, ¿no?, también toda esta globalización pues puede ser también un gran hándicap para nuestra civilización. Ahí podríamos hablar el mundo maya, que ahora vendrá, ahí lo tenemos, a ver si nos da tiempo. 300.000 kilómetros cuadrados de extensión, y tentado estoy de mencionar una palabra, la Atlántida. ¿Qué pasó? ¿Existió o no existió? Hay grandísimas civilizaciones que siguen el mismo patrón. Surgen, sabemos que han surgido, en su máximo apogeo desaparecen, incluso muchas de ellas el tiempo o quién sabe quién se encarga de borrarlas del mapa por completo.
Todavía no sabemos qué pasó en Rapa Nui, en la isla de Pascua. Es que no lo sabemos todavía, en el siglo XXI. Tenemos hipótesis, pero es que no lo sabemos todavía. ¿Qué es lo que se oculta tras todas estas civilizaciones, el pueblo maya, el pueblo azteca, tantísimas, que elaboraron un proceso de desarrollo muy elevado? En algunos casos casi nos pisa a nosotros en el siglo XXI, porque si hablamos de la arquitectura romana, es increíble, claro. Es que es increíble. Y digo algo más, el pueblo que ha estado comentando el compañero, para tú poder ver todos esos caminos que él ha dicho muy inteligentemente, para poderlo, eso se comprobó porque se hizo una vista aérea. Muchas estructuras, muchas civilizaciones, si no tienes una vista aérea, claro, es difícil de construir esos edificios y darle ese orden a todas las demás construcciones que estaban perfectamente conectadas aquí, porque necesitaban árboles, eran grandes consumidores de árboles y diseñaron caminos para ello. Y a mí esto me recuerda al mapa de Piri Reis, un mapa que está hecho seguramente desde las alturas. ¿Cómo es posible eso? Pues son preguntas que todavía no tenemos respuesta. Pues vamos a seguir haciéndonos preguntas que probablemente no tengan respuesta, pero para eso estamos aquí, para intentar encontrarlas. Vamos a seguir avanzando. Toca ahora Valle del Indo, otra civilización pionera en su época que acaba desapareciendo. ¿Dónde se ubicaba exactamente? Bueno, la civilización del Valle del Indo se ubica en lo que es la cuenca del Valle del Indo, que bueno, coge parte del noroeste de la India y bueno, también zonas de Pakistán. Esta civilización, más o menos, cuando empieza realmente a funcionar es en torno al 3000 a.C. y desaparece en torno al 1300 a.C. Lo que pasa es que el Servicio Arqueológico de la India ha encontrado ya vestigios del 6000 a.C., así que bueno, prácticamente es coetánea a Egipto y Mesopotamia. De hecho, bueno, se sabe que comerciaban con lapislázuli y otros elementos. Esta civilización es muy curiosa porque prácticamente no sabemos nada de ella. Se han encontrado las ruinas, de hecho son ruinas de ladrillo cocido y bueno, cuando lo encontraron los británicos, a los hermanos Brontë no se le ocurre otra que utilizarlas para construir el ferrocarril. Entonces, bueno, ahora buena parte del ferrocarril está construido todavía sobre, bueno, ruinas de 3000 años, bueno, no más, ya 5000 años. Y bueno, es una civilización muy interesante porque no se han encontrado templos ni palacios. Lo más parecido a un templo que se ha encontrado es una piscina en una de sus ciudades que recuerda mucho a las que se utilizan en las ceremonias hindúes. Bueno, se han encontrado dos grandes ciudades que son Harappa y Mohenjo-Daro y además un centenar de pequeños asentamientos. Y bueno, es muy interesante que contaban con una cantidad de adelantos urbanísticos que son casi paralelos a los que tenemos hoy en día. Es que tenemos muchísimos. Solamente, bueno, tengo aquí anotados un montón. Las ciudades estaban organizadas en cuadrículas, como están hoy en día organizadas, pues bueno, París, Nueva York, Barcelona, sí, un trazado urbano fijo que se mantiene en todos los asentamientos. Contaban con un sistema de alcantarillado, con pozos de agua privados y públicos. Tenían vasijas que utilizaban como contenedores de basura y dentro de las cuales pues, se ha estado hurgando y se han encontrado espinas de pescado y demás de los restos que echaban pues, para tenerlos ahí y mantener una cierta higiene. Después, sus calles estaban empedradas. Y bueno, estaban construidas las calles de tal forma que los edificios dieran sombra e hiciera viento, porque bueno, también es un sitio con un clima bastante cálido. Y bueno, tenemos, pues no sé, bueno, también otro dato muy curioso, forraban sus pieles, se piensa que con piel de rinoceronte. Entonces, bueno, tenían también su especie, ¿no?, de muebles de cuero. Muy curioso. ¿Y cómo se sabe, se intuye cómo acaban desapareciendo?
Bueno, aquí volvemos a tener otra vez el efecto del clima. Hubo una serie de sequías, pero también una parte del territorio se vio asolado por inundaciones, por terremotos e incluso por incendios. Y provocó un poco a lo contrario a lo que estamos habituados, una huida del campo a la ciudad. Bueno, estamos habituados, ¿no? Porque bueno, en Europa, ¿no? De cuando se despobló el Imperio Romano, que fue algo... Bueno, las ciudades se vieron desbordadas. Las ciudades se vieron desbordadas por la población que iba a refugiarse a ellas. Y bueno, podemos verlo eso como en las ciudades, los exteriores de las ciudades ya dejan de estar tan organizados en su construcción. Empiezan ya construcciones más irregulares, de hecho algunos edificios aparecen que se comen la mitad de la calle, y eso era pues porque tuvieron que hacer frente a una sobrepoblación bestial. Y bueno, el sistema pues se piensa que principalmente colapsó. El sistema no fue capaz de afrontar toda esa avalancha de personas, y bueno, eso sumado también a conflictos, ¿no? internos y exteriores, pues provocaron que para el 2000 a.C. ya pues bueno, esa civilización comenzara el declive. Javier, ha mencionado David que en esa búsqueda de los vestigios que habían dejado no se había encontrado ningún palacio ni ningún templo. Qué importantes son los templos en todas las civilizaciones. Pero absolutamente en todas, al menos las que conocemos o las que nos ha llegado. Pero ten en cuenta una cosa, y lo ha comentado muy bien David. Independientemente de la creencia de cada lugar, ¿eh? No quiero hacer aquí apología del catolicismo ni mucho menos, pero da igual, en todas las civilizaciones que se conocen siempre ha existido una creencia religiosa, llámale Dios como quieras, pero siempre ha habido una creencia. Es que no conocemos mucho, o sea, casi no conocemos ni muchos de sus sistemas, ni muchos de sus líderes, ni muchos de sus gobernantes. O sea, es que esta civilización es un profundo misterio. Lo que sí es cierto es que el hecho de que no se haya descubierto todavía ningún templo, ningún centro de adoración a algún dios, no quiere decir que no tuviesen creencia. Bueno, hay 3 religiones que prohíben el que haya templos, no, el que haya imágenes, que son las 3 religiones monoteístas, ¿no? El hecho, tú imagínate que pasara algo y bueno, hubiese un cataclismo totalmente desmedido y todo desapareciera, toda nuestra civilización, ¿no? Encontrarían algunos templos, algo, pero por ejemplo, ninguna imagen de Mahoma, ninguna imagen así, en el cristianismo ortodoxo tampoco. Eso significa que no tenían líderes espirituales, que no tenían profetas. No, simplemente es que sus religiones y la religión cristiana, la religión católica, perdón, porque no es lo mismo, también prohíbe desde el Antiguo Testamento el adorar a imágenes, también lo prohíbe. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento va por un lado y el Nuevo Testamento por otro. Bueno, pero no significa que no tuviesen mesías ni líderes espirituales. Todavía no hemos sido capaces de entender muy bien o de conocer mejor esta civilización que abarcó la mayor parte de la India y parte de Afganistán. El catolicismo no es la única religión que tiene imágenes, el budismo también, o sea, hay numerosísimas religiones. Pero vamos a seguir avanzando, nos vamos ahora con el imperio Yemer. ¿Qué ocurrió con ellos? Bueno, el imperio Yemer, te voy a mirar aquí las fechas porque eso siempre es un poco más de lío. Mira, surge en torno a los siglos IX y XV, ¿vale? Es cuando alcanzan su mayor periodo de esplendor, es después de Cristo. El imperio Yemer surge, bueno, después de que uno de sus reyes, a ver, te lo voy a mirar, es que... No te preocupes. Bueno, a ver, sí, uno de sus reyes, el primero, Yavarman II, creo que se llamaba, bueno, unifica los reinos del lugar y crea el imperio Yemer. Este imperio,
que bueno, ocupó parte de lo que es ocupó toda la Camboya actual y parte de Myanmar y Vietnam. Destaca su capital, Angkor Wat. Es una ciudad que es prácticamente la llamaron una ciudad hidráulica. Tiene un sistema tan complejo para guardar las aguas del monzón que fue capaz de, en estas fechas, albergar a entre 500.000 y 1 millón de habitantes. O sea, es una fecha en la que Londres apenas tenía 30.000. O sea, fue el núcleo urbano más importante de esa época. Y bueno, tenía una extensión del actual Manhattan. Y bueno, es muchísimo. De hecho, hoy en día sigue siendo el centro religioso más grande del mundo. Aquí estamos viendo imágenes de su arquitectura. Es muy bonito. De hecho, las cúpulas de esos torreones tienen la forma de una flor de loto cuando todavía está en la fase de capullo. Y bueno, lo hicieron porque también sus emperadores se autoproclamaron emperadores del hinduismo. Entonces, bueno, fueron una especie como de los reyes católicos, pero de la religión hindú. ¿Y acaban desapareciendo? ¿Exactamente el motivo? Bueno, una vez más, son muchos motivos. Esta vez hay como 4 teorías. Por un lado, Angkor Wat fue atacado por un reino rival que, bueno, expulsó a estos reyes y ya posicionaron a sus propios hijos, el rey de este reino, se hizo con el control. Se pensaba que arrasaron en la ciudad y por eso se encontró en ese estado, pero no tiene sentido porque se pusieron ellos de reyes. Entonces, ¿qué más tenemos? El budismo. El budismo surge entre los campesinos del Imperio Yemer y es considerada una religión subversiva, tal como lo fue el cristianismo en la época del Imperio Romano. ¿Qué pasa? Es una religión que, bueno, es como muy cercana al pobre, y en una sociedad en la que mínimo el 80% de la población era muy pobre, era un elemento de, contra el poder que le temían muchísimo. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues una crisis climática también. La ciudad y esta enorme mole hidráulica, almacenaba miles de litros de agua, de las lluvias del monzón, del lago que tiene al lado. ¿Qué pasó? Que afrontó una larga época de sequía. Esto se muestra en unos fragmentos de polen, en granos de polen que se han encontrado en el Baray occidental. Los Baray son como se llaman a los pozos. Tenían tanto una función religiosa como una práctica, que es para regar los cultivos de arroz. Y hasta el siglo XIII se encuentran fragmentos de polen de flores de loto y de otras plantas acuáticas. Posteriormente se encuentran ya fragmentos de polen de plantas secas, de territorios más de secano. Entonces, quiere decir que el sistema hidráulico comenzó a fallar. Después, aparte, se estudiaron los anillos de unos árboles que se llaman pomu, que también mostraron que en torno al siglo XIV empezaron a haber sequías muy intensas seguidas de inundaciones muy intensas. Por lo tanto, se piensa que esos contrastes en el clima pudieron acabar destruyendo por completo este sistema hidráulico y provocó una hambruna en la parte norte, mientras que en la parte sur no sufrieron tanto estas consecuencias. Por lo tanto, el malestar social aumentó considerablemente. Entonces, un poco estas son las principales teorías. Ya sí, también podemos decir el cambio de las rutas de comercio, que poco a poco se traspasaron de la ruta de Angkor Wat a una ruta más marítima que conectase con el sureste asiático, con China.
Eso no está tan claro, pero también las rutas de comercio cambiaron, eso también influye siempre. Claro, diferentes teorías, no sabemos qué acabó con esta otra civilización. Lo que sí está claro, y para ir terminando, Javier, no va a entrar los mayas, aunque estamos deseando siempre, le dedicaremos un programa solo a ellos, queda prometido. Lo que sí está claro que, para concluir, nosotros como civilización estamos muy cerca, como has mencionado antes, te sigues manteniendo en que estamos muy cerca de una desaparición masiva, o igual no tanto. El compañero David ha puesto sobre la mesa un elemento en común, entre otros, pero un elemento particularmente que está presente en todas las desapariciones de civilizaciones. Estamos hablando de una civilización, pero esta es otra civilización, la nuestra. Ahora estamos en una civilización más global. Estas civilizaciones, estos pueblos, eran más locales. Es más difícil que nos pase, pero puede pasar. Y la actual pandemia solo ha sido un pequeño toque de atención de mamá naturaleza. Piensa que en el mundo de la naturaleza y en el mundo animal conocemos únicamente un 1% de los virus que existen en el mundo animal. Un 1%. Esto quiere decir que el 99% de los virus que existen en el mundo animal no tenemos ni idea ni cómo se transmiten, ni cómo mutan, ni cómo cambian, ni qué es lo que son. Y uno, que es un virus, bueno, que verás, no es un virus del ébola, que el virus del ébola también es un virus zoonótico. ¿Por qué ha venido? Algo que ha comentado David, que es común: el clima, el cambio climático. El cambio climático es cambio climático porque va cambiando, evidentemente, por razones naturales. Lo malo es que nosotros lo estamos acelerando. Es bueno que exista una cantidad de ozono, es bueno que... Bueno, el ozono es un gas que es muy venenoso. O sea, si echasen ozono aquí, con otro centro, moriríamos, porque es muy tóxico. Pero es bueno que haya ozono en las altas capas de la atmósfera, es bueno que haya dióxido de carbono, pero en su justa medida. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es acelerar todo eso, descompensando todo eso. Estamos provocando una aceleración de un cambio climático, y eso es lo que está apostando cada vez más por una transformación global y casi llegar a la extinción, porque si hubiera pasado lo mismo que ha pasado con este virus, con otro virus mucho más virulento y mucho más transmisible, las autoridades mundiales, por generalizar, que no ha sido igual en todos los países, hubiesen reaccionado igual de lentamente, porque si hubiesen reaccionado igual de lentamente, todos estaríamos muertos ahora. Luego, sí, si seguimos jugando a desnaturalizar la naturaleza, claro que llegaremos a un punto de no retorno, que ya casi estamos, que es la extinción como especie. Eso sí puede llegar a pasar. David, te hago la misma pregunta. Bueno, yo creo que tenemos que ser también conscientes y sobre todo muy humildes en este aspecto. Todas estas civilizaciones en su día también estuvieron aquí y en su día también pudieron tener quizás debates de este tipo, ¿no? Ellos nunca creyeron que fueran a desaparecer y lo hicieron. Es cuestión también de adaptación muchas veces, hay que adaptarse al entorno, pero cuando somos nosotros los que destruimos el entorno, ¿a qué te vas a adaptar si lo has matado? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tener mucha cabeza, que el coronavirus, ¿no?, nos haya supuesto, la COVID-19, nos haya supuesto un toque de atención y bueno, ¿no?, quizás pequemos de optimistas o no, pero esperemos que esto nos sirva para ponernos las pilas, ¿no?, cumplir lo que sería esto que se escucha tanto, ¿no?, de la Agenda 2030 y demás, ¿no?, a ver si lo cumplimos,
si poco a poco por lo menos ponemos nuestro granito de arena, porque el clima va a seguir cambiando, es que el clima cambia solo, ya hemos pasado por muchas edades de hielo, calentamientos y de todo, van a seguir ocurriendo, pero bueno, por lo menos que no los empeoremos nosotros. David, muchísimas gracias. A vosotros, siempre. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dani. Te invito a que te quedes aquí porque ahora vamos a hablar de un tema el cual podría estar muy relacionado con lo que hemos hablado, con la autodestrucción del ser humano, pero eso será a continuación, tras esta pequeña pausa publicitaria.